La charla esta de hoy simplemente mostrar algunas oportunidades para las energías renovables y cómo, sobre todo cómo el sector energético se está transformando en este momento en relación a las energías renovables, así que bueno, por ahí vamos a transitar la charla, ¿no? De qué medidas están avanzando, qué posibilidades hay, algunas oportunidades, cómo se relaciona esto con un compromiso que tiene Argentina y el mundo, todos los países del mundo con la problemática del cambio climático, que es uno de los factores que hacen que el sector energético argentino se esté transformando. Por supuesto no es el único y tampoco entiendo que es el principal, pero bueno, así que ahí vamos a tratar de ir por ese recorrido y vamos a hablar de algunas legislaciones nuevas que tal vez conozco. Ustedes me dirán si algunos temas que conocen o lo vieron en alguna de las presentaciones de supongo que debe ser de acá. Un poco de contexto a nivel global. ¿Me escucha? ¿Se escucha? Sí. La matriz energética global, solamente para decir qué recursos estamos usando, esto es conocido por todos, pero siempre viene bien recordarlo, ¿no? De dónde partimos, que es el círculo grande que está ahí, con diría, 80% más o menos de energías no renovables, fundamentalmente, ¿no?, los combustibles fósiles, la parte celeste, un poquito de lo que se conoce como biomasa tradicional, que se usa tanto en Argentina como en otros países del mundo, que es la leña utilizada tanto para calefacción, pero para cocción de alimentos, y después un poquito de energías, lo que se llama energías renovables, ¿no?, que es la parte roja. Pero en esa porción, si se quiere, de energías renovables, hay que recordar que ahí se computan la energía hidroeléctrica, donde ahí, ustedes saben, hay toda una discusión de si la energía hidroeléctrica se puede considerar renovable o no tanto, o depende de la situación. Eso es una discusión, si quieren, lo discutimos en algún momento a lo largo de la charla. El destino de esas fuentes de energía primaria, de esa energía primaria, 4 grandes destinos, o 3 grandes y uno un poco menor, es obviamente hacia el transporte, digo como uso final, ¿no? Como uso final, el transporte, todo lo que es la parte edilicia, tanto residencial, lo que sea, y la industria, ¿no? Y un poco menos la agricultura por acá. Y en el proceso de ir de los recursos primarios hacia el consumo final, por supuesto que hay pérdidas que están representadas por el círculo que está ahí. Así que acá estamos hablando de energía primaria, es energía para todo uso, para todo fin, ¿no? No solamente la matriz, lo que es la parte de generación eléctrica, que ahora vamos a ver en un segundo. Así que bueno, eso es lo que está pasando hoy a nivel global. Como digo, seguramente lo conocerán, yo también lo conozco esto, pero siempre me es bueno recordar esta foto porque sabemos de dónde estamos viniendo, ¿no? Y hacia dónde estamos yendo. Un poco más desglosado eso, en términos de energéticos primarios, tenemos combustibles fósiles, la parte del cuadrado ahí, que como decía, un 80%, bueno, casi un 80%. Estos son datos de finales del 2016, así que muy actualizados. Un poquito de energía nuclear por ahí, y el cuadrado amarillo es energías renovables. Lo que decíamos recién, que era la parte naranja que yo les mencionaba, dividida en 2 grandes partes. La parte de biomasa tradicional y la otra, que es la parte marrón, y la energía, lo que se llama energías renovables modernas, eólica, solar fotovoltaica o solar térmica. Bueno, todo lo que es lo que hoy llamamos energías renovables modernas. Y después, dentro de las energías renovables, hay cuadrado de la derecha, de las desglosa, las que se agrega un poquito más, donde tenemos biomasa, geotérmica, térmica solar, la hidráulica aparece ahí, ¿no?, como una gran porción, eólica solar, etcétera, y los biocombustibles también. Así que esa es la situación
actual en términos de qué es lo que estamos usando para la producción de energía. Les repito, esto es primario. Cuando vemos el flujo más detallado, desde dónde partimos hacia dónde llegamos, no me voy a meter con esta transparencia que seguramente ni siquiera se puede ver bien, pero es interesante ver, bueno, los energéticos primarios hacia dónde se dirigen en cuanto al consumo final, que está en la parte de abajo de la transparencia. Se ven las pérdidas en los procesos de transformación del recurso energético primario hacia el consumo final. Todos conocemos esas pérdidas que se van produciendo en las distintas tecnologías que se utilizan, pero al final de todo, para agregar, también hay pérdidas a la hora del consumo final, que en algunos casos es notable, porque, por ejemplo, el transporte, que es uno de los grandes consumidores finales de energía, tiene, como se ve ahí, la parte amarilla del consumo final de abajo. Las pérdidas, por ejemplo, en el sector transporte son muy importantes, algo en la industria, algo por supuesto en lo residencial también, etc. O sea, además de las pérdidas en los procesos de transformación del recurso hacia la energía final, después en el uso final, también vuelve a haber pérdidas por ahí. Si vemos lo que es la matriz para la generación eléctrica, nos encontramos con esta distribución. De nuevo, 3/4 partes provenientes de combustibles fósiles, carbón, petróleo y derivados y gas natural. En Argentina, ahora lo vamos a ver, la proporción es incluso mayor que ese 76% que aparece a nivel global. Esto es a nivel global, o sea, en todo el mundo. Y el otro 24% tiene que ver con energías renovables, pero de nuevo con la salvedad hecha de que, como se ve acá, gran parte de ese 24%, casi el 17%, es energía hidroeléctrica. Y recién les decía que toda la discusión, la energía hidráulica es renovable, no lo es. Bueno, el recurso que usa la energía hidroeléctrica es renovable definitivamente porque es agua y todos sabemos que hay un ciclo del agua, etcétera, que no vamos a explicar acá, porque es conocido desde la escuela primaria tal vez. Lo que está en discusión no es que si el recurso agua es renovable, que sí lo es, o por lo menos hasta cierto punto, pero digamos que sí lo es, sino todo lo demás que genera una represa hidroeléctrica, todos los demás impactos que generan. ¿Son esos impactos renovables? O sea, ¿se pueden revertir llegado el caso? Bueno, esa es la cuestión por la cual, en algunos casos, incluso en nuestro país, se considera que a partir de cierta potencia, la energía hidroeléctrica deja de ser considerada renovable. En el caso de Argentina, primero se estableció en 30 megawatts, después se corrió y ahora se dice que en una represa de más de 50 megawatts ya no se considera renovable. Por debajo, sí, bueno, por supuesto que ese límite es un poquito caprichoso, habrá que ver caso por caso. Pero la idea es esa, ¿no? Por supuesto, después la participación de las otras renovables en la matriz eléctrica, como eólica, que está en un 3,7% a nivel global, bioenergía, energía solar fotovoltaica, geotérmica, solar con concentración, que después vamos a ver un minutito qué es eso, y ahí va. Pero como ven, las renovables siguen siendo una porción todavía muy pequeña. Ya que dependemos en un 80% a nivel global de los fósiles, y como vamos a ver en un minutito, en más de un 80% de los fósiles en Argentina, es interesante saber de dónde viene eso. ¿Quién lo tiene, ese recurso? Y me parece muy interesante a la hora de pensar una política, por ejemplo energética, si voy a ir por un camino y utilizar, un camino pensando en algún recurso en particular, me gustaría saber dónde está ese recurso, quién lo tiene. Estas imágenes que son, de nuevo, esto es a diciembre del 2016, es actual, muestran
dónde están las reservas probadas de petróleo distribuidas en el mundo, ¿no? Donde la parte naranja, por supuesto, es el Medio Oriente, y la parte verde oscura por ahí es Centro y Sudamérica y América del Sur. Así que bueno, hay una parte que uno podrá pensar que bueno, es interesante, una parte importante, pero cuando uno ve entonces qué pasa con América Central y América del Sur, lo que ve es que las reservas de petróleo están fundamentalmente en Venezuela, y Argentina aparece, lo ven ahí en una barrita muy pequeña, no sé si se llega a ver. Pero bueno, esa es la distribución del petróleo. Por supuesto, algunos se preguntarán, ¿pero qué pasa con Vaca Muerta y los combustibles no convencionales? Los fósiles no convencionales no entran acá, ahora lo vamos a ver. Esto es reservas de petróleo convencional. Bueno, esto es un horizonte de reservas, digamos, con las reservas probadas que hay hoy, dividido el consumo que hay hoy, esa foto, que uno saca con valores actuales, da lo que se llama horizonte de reserva en años. Bueno, ahí está el horizonte de reserva, que cuando uno lo hace a nivel global, con las reservas probadas a nivel global hoy, y el consumo a nivel global hoy, hay un horizonte de reservas de petróleo de 50 años. En el caso de Sudamérica, con las reservas de Venezuela y el consumo de Sudamérica, estamos en 120 años, pero está todo en Venezuela. Bueno, el mismo análisis para el gas, ¿no? Donde tenemos el Medio Oriente, la parte naranja, y acá ya en tema de gas convencional, Latinoamérica aparece muy poquito, en la parte verde oscura que está ahí arriba, ¿no? O sea la proporción de reservas probadas de gas natural convencional aparece muy limitada en Latinoamérica. Los otros colores son otras regiones del mundo, ¿no? Cuando lo vemos en Latinoamérica, de nuevo aparece Venezuela dominando la escena, y Argentina aparece de nuevo muy chiquito por ahí, ¿no? Repito, esto es gas natural convencional, ¿no? Bueno, las reservas probadas, dividido el consumo, ¿no? En una foto, estas son fotos instantáneas, porque tanto el consumo varía, pero también las reservas varían, por lo tanto el horizonte, repito, es el cociente entre uno y otro, el horizonte también es dinámico eso, ¿no? Pero acá las reservas a nivel global de gas natural también rondan los 50 años. Curiosamente el número igual al del petróleo. Eso es lo que es. Y en cuanto al carbón, bueno, acá prácticamente Latinoamérica no tiene carbón en forma, digamos, significativa, así que bueno, vamos en principio a hacer. Cuando uno pone en valor monetario las reservas de petróleo y gas natural convencionales, y además lo hace per cápita, uno puede ver, digamos, quién empieza a ser los jugadores importantes en este asunto. Los círculos que ven ahí, el tamaño del círculo es proporcional a ese valor monetario que tienen las reservas. Entonces se ven los círculos más grandes, obviamente son los países del Medio Oriente, aparece Rusia también metido por ahí, pero fundamentalmente los países petroleros. Por allá aparece Venezuela, ¿no? Canadá un poquito más arriba. ¿Y dónde está Argentina en este juego? Bueno, Argentina lo tuve que marcar con una flecha roja para ayudar a la audiencia que la pueda distinguir, está por allá abajo, ¿no? Eso es en cuanto a la valorización monetaria de lo que nosotros tenemos como reservas en tanto el petróleo como gas natural. Porque ahí están, no todos los países del mundo, pero todos los países que sí tienen reservas de estos combustibles. Esto es interesante para ver qué jugadores somos en este juego, ¿no? Es algo muy interesante, lo que a mí me parece que se habla poco de esto.
y se habló poco a lo largo, por lo menos de la historia que uno pueda conocer, ¿no? Siempre se ha presentado a la Argentina no como un país petrolero, eso no creo que se haya dicho nunca, aunque a veces alguno lo ha dicho, pero como que estábamos montados ahí bien. Y bueno, sí, nos desarrollamos, IPF se creó en 1920, por ahí, nos desarrollamos así, pero ya en los últimos 20, 30 años a lo mejor con las cosas, digamos, más claras en este sentido, tal vez podríamos haber, quién sabe, pensado algunas alternativas frente a esto. A veces, esto es una opinión personal, pero a veces me parece que estamos queriendo jugar un juego donde en realidad los jugadores son otros. Y no tenemos la mínima influencia ni sobre nada de ese juego. Así que es interesante, digo, a la hora de pensar políticas energéticas, por ejemplo, ¿no? Bueno, en Argentina sabemos que tenemos las 5 cuencas conocidas, de ahí sale nuestro petróleo y nuestro gas, de algunas, de la cuenca neuquina sale más gas natural, del Golfo San Jorge sale más petróleo, ahí están las proporciones, pero bueno, eso es más o menos conocido. ¿Qué pasa cuando incorporamos la parte no convencional? Bueno, primero hay que decir que la parte no convencional, Vaca Muerta, todavía no son consideradas reservas probadas. Las reservas probadas son aquellas que se sabe que se van a poder extraer con las tecnologías conocidas y se sabe a qué precio se van a poder extraer. Las que no son así son reservas no probadas. Y ahí a su vez se puede subdividir en probables, posibles, etc. Bueno, entre esas. Las reservas de Vaca Muerta son reservas probables y posibles. Hasta ahí. Los números evidentemente son importantes. Las reservas que están allí nos ubican o nos ubicarían en posiciones mejores, pero nunca como primeros jugadores tampoco. Ahí podemos ver cómo nos posicionaríamos considerando las reservas no convencionales, ¿no? O sea, sí es importante en caso de que esas reservas se puedan desarrollar en el sentido que bueno, en algunos ámbitos se ven. Esta matriz que vimos, esta matriz con 80% de combustibles fósiles, la matriz primaria, la eléctrica, más o menos repetía ese esquema, por supuesto que tiene consecuencias, ¿no? Cuando uno ve la evolución de esa matriz energética primaria en el tiempo, que es esta imagen que está acá, esto está hecho desde 1850, uno rápidamente puede ver, es decir, evidentemente este crecimiento exponencial que se dio, uno podría tomar la revolución industrial como punto de referencia, pero vamos a tomar la posguerra, ¿no? 1950, o sea, los años de posguerra como el lanzamiento o el despegue de ese crecimiento exponencial. Negro, rojo y azul son los 3 combustibles fósiles. Después hay un poquitito de otras cosas, pero el despegue primero del carbón, luego el petróleo años más tarde y luego el gas natural años más tarde, cuando uno ve con solo ver la forma de esa figura, dice, bueno, esto algo tiene que pasar. Bueno, pasaron muchas cosas, porque el desarrollo tal como lo conocemos y la economía tal como la conocemos, justamente está basado en esa figura que estamos viendo ahí. Pero además, todos sabemos que cuando hacemos algo por un lado, seguro generamos otras cosas por otro, ¿no? Esto lo vi algún alumno mío ahí de termodinámica y no me queda otra que decir eso. Y la consecuencia de esto, o una de las consecuencias, ha sido nada más y nada menos que lo que hoy vemos como el cambio climático. Esta figura la forma, si ustedes miran la forma, repite a la anterior. Estas son las emisiones de dióxido de carbono, producto fundamentalmente, la parte gris lo dice, del uso de los combustibles fósiles. La parte marroncita tiene que ver
básicamente con el uso del suelo, ¿no? Para la agricultura, tanto ganadería, cultivos de distinto tipo, y la deforestación, que también todo eso genera emisiones de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero. Así que esas emisiones que se fueron concentrando en la atmósfera son hoy por hoy lo que nos están generando muchas de las cuestiones que estamos padeciendo, ¿no? Así que, sin hacer revisionismo histórico de que si, bueno, eso se dio así, lo que sí me parece que por lo menos es parar la pelota y pensar qué es lo que queremos hacer de acá para adelante. Esta figura es la misma que la anterior, solamente que los colores identifican los grupos de países, ¿no? Que producen esas emisiones de gases de efecto invernadero. Latinoamérica, si ustedes se preguntan, es la franja roja, es una proporción más chica, pero ahí estamos. Esas emisiones a lo largo del tiempo se concentran en la atmósfera, se han ido concentrando en la atmósfera, y la figura muestra justamente cómo ha ido cambiando el nivel de concentración de los gases, principalmente dióxido de carbono, pero no el único, hay otros también, que producen el calentamiento global, la retención de energía en el sistema climático del planeta, ¿no? Que en definitiva toda esta cuestión del efecto invernadero y de los gases y qué sé yo, no es otra cosa que un desbalance en la energía que recibe la Tierra y que debe liberar. Bueno, cuando uno le pone un manto alrededor, lo que recibe sigue siendo lo mismo, porque ese manto deja pasar la radiación solar, pero atrapa otras formas de radiación de onda más larga, etc. Y lo que ocurre en el planeta, y los huracanes, y las tormentas, y las lluvias desmedidas, y los procesos de certificación, etcétera, 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 lo que ocurre es ese desbalance energético. La Tierra está reteniendo más energía que lo que hacía en el pasado. Y déjenme decirles algo para... El otro día en una charla también así me decía, pero lamentablemente, lo digo, ya no hay peros, ya no hay, bueno, habría que ver, ya se superó esa discusión a partir de estudios y análisis, observaciones y mediciones de la realidad, de lo que pasa, más proyecciones, etcétera, etcétera. Así que, bueno, esto acabo de explicar eso, la retención. Por supuesto, eso tiene correlato en una cantidad de variables. La temperatura media global ha ido creciendo, las mediciones así lo muestran. Las mediciones del aumento de temperatura a lo largo del último siglo son estas que están acá, parte punto por punto de todo nuestro planeta. Los colores más oscuros indican que hubo un incremento mayor de temperatura, y las proyecciones son también asustan un poco, pero bueno, no voy a entrar demasiado en eso, ahora vamos a ver algo. Rápidamente, ¿qué es lo que ocurre entonces con esa concentración de emisiones en la atmósfera? Es que si queremos que la temperatura media global no aumente más de un cierto nivel, 2 grados se puso como un nivel que podría llegar a ser aceptable, hay discusiones por supuesto, pero en principio está tomado esos 2 grados como decir, bueno, no queremos que la Tierra aumente más de 2 grados respecto de lo que había cuando todo esto comenzó. Ya aumentamos 0,8, así que de los 2 ya nos ponemos 0,8. Bueno, para que eso no pase, la cantidad de gases que podrían acumularse en la atmósfera tiene que tener un máximo, y eso se conoce como presupuesto de carbono, y el presupuesto de carbono está calculado, que es ese número que ven allá a la izquierda, pero de ese presupuesto de carbono ya nos comimos 2/3 partes. Entonces queda la parte roja, todavía como que la atmósfera podría aceptar esa parte roja para no superar esos 2 grados.
A partir de esos 2 grados, las cosas se ponen más oscuras porque las respuestas de los distintos ecosistemas, etcétera, ya no se sabe bien cómo van a ser, con lo cual abre un marco de oscuro que preocupa mucho. Así que bueno, la discusión pasa por ver la parte roja, que es la parte por utilizar, digamos, de la atmósfera. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Quién tiene derechos sobre esa parte roja? ¿Qué países podrían utilizar esa parte roja? Otros sí, otros no. Bueno, esas son las discusiones que se dan a nivel internacional. Las negociaciones de cambio climático tratan de resolver eso. Que es una cosa muy complicada de resolver. No hay una fórmula que te permita hacerlo por la cantidad de complejidades que eso tiene. Como les decía recién, las proyecciones a futuro son complicadas. Ahí tenemos distintos escenarios a futuro. El gris es lo que se llama el escenario de línea de base, tendencial. Eso es lo que ocurriría con las emisiones a final de siglo, si todo sigue igual. Y el escenario azul de abajo es el que uno debería proponerse si queremos el tema de los 2 grados. O sea, si queremos, realmente somos serios en eso de no suponer. Así que estamos yendo por lo gris y deberíamos ir por lo azul. Así que, como ven, el desafío es importante. ¿Cómo pasar de lo gris, que sería la línea que va para arriba, a lo azul, que sería lo de abajo? Bueno, por supuesto hay análisis hechos de todo tipo y bueno, desde el punto de vista tecnológico hay propuestas en cada uno de los sectores productivos. Hay propuestas para que eso pueda ocurrir, para cerrar esa brecha o ir cerrándola paulatinamente. Y ahí tenemos en el sector energético, por supuesto, las energías renovables como una gran porción de la solución. Pero obviamente no es todo, porque hay otros sectores, además del energético, que también generan emisiones. Entonces hay que abordar esto desde múltiples lugares. Esto es lo que se piensa desde el lado, diría, desde el lado tecnológico. Así que ahí van a encontrar, como les digo, en múltiples sectores qué es lo que se puede hacer. En términos del sector energético, ¿qué es lo que significa ir por la línea azul? La línea azul era la que o deberíamos ir por el tema de los 2 grados. Bueno, sin entrar en detalles, pero deberíamos estar pensando en la utilización de tecnologías bajas en carbono, y estas son las renovables, pero también la nuclear, también la hidroeléctrica de cualquier escala, energías bajas en carbono, que hoy estamos alrededor, como ya habíamos visto, del 15%, deberíamos pasar a 2030 a tener un 25%, a 2050 tener un 60%, y ya para fin de siglo la penetración de esas fuentes de energía bajas en carbono, esas tecnologías, debería estar en el 90-95%. Así que, como ven, como decíamos recién, el desafío es gigantesco. Pero en esa dirección va el mundo, ¿no? Así que si el desafío es enorme, muchos se han puesto la mochila en la espalda y empezaron a transitar. Hablo de países en distintas regiones del mundo. Y la Argentina, como vamos a ver, de alguna manera se suma también a ese desafío. En cuanto ya a las renovables, y recordando cuáles son las energías renovables, sabemos que la mayoría de ellas dependen en última instancia de la energía solar, de la radiación solar. Menos hay un par que no dependen de ella, ¿no? La energía geotérmica no depende de la radiación solar, la energía que se puede capturar y aprovechar de la variación de las mareas tampoco depende de la radiación solar. El resto, la eólica, etcétera, la bioenergía, por ejemplo,
sí dependen en última instancia de la energía solar. Pero ahí tenemos, simplemente para recordar cuáles son, y para recordar de qué hablamos cuando hablamos de cada una de ellas. Cuando hablamos de energía solar directa, es el aprovechamiento de esa radiación, que puede ser de múltiples maneras. Conocemos lo que se llama energía solar pasiva, donde simplemente aprovechamos la radiación del sol de manera inteligente, sin ningún dispositivo de control. Es simplemente ubicar una vivienda, un edificio de la manera correcta en términos energéticos, las aberturas de manera correcta, el arbolito en la posición y ubicación correcta, y eso, con eso estamos. Alguien se preguntará por qué no lo hacemos, y bueno, les dejo la respuesta a ustedes, si quieren la charlamos después. Porque este edificio donde estamos sentados ahora, a las 9 de la mañana, de un día de sol impresionante, tenemos las luces prendidas. Es interesante para ver. Otra forma de aprovechamiento de esa energía solar es energía térmica, lo que se llama energía térmica, pero de baja temperatura, donde se captura la radiación solar tal como llega, y a través de un dispositivo se convierte esa radiación solar en otra forma de energía, en este caso térmica. Por ejemplo, como se ve ahí, calentar agua, también hay calentadores de aire solares y algunos otros aprovechamientos de ese tipo. Hay otro tipo de aprovechamiento que es a través de la concentración de la radiación solar. Ustedes saben que la radiación solar llega en mucha cantidad, pero a su vez muy distribuida, digo por unidad de superficie, pero está la posibilidad siempre de ver si se puede concentrar, concentrando la radiación sobre una superficie más chica, entonces la energía ahí por unidad de superficie es mayor y se alcanzan mayores temperaturas. Y eso se logra, ustedes lo habrán visto tal vez muchas veces, en centrales de distinto tipo. Hay distintas tecnologías concentradoras de la radiación para aprovechamientos de alta temperatura. Digo, hoy por hoy hay, diría, 1, 2, 3, 4 tecnologías que han avanzado bastante en este tema. Digo bastante cuando hay plantas ya en funcionamiento en distintos lugares del mundo. Y finalmente, otra forma de utilización de la energía solar directa tiene que ver con la conocida fotovoltaica, cuyo principio de funcionamiento es completamente distinto. Ahí digamos, lo que ocurre es otra cosa a nivel molecular o a nivel atómico, diría, porque la energía ahí desprende los electrones para que los electrones circulen por un circuito eléctrico. Así que bueno, ahí estamos. ¿Dónde está el recurso solar? Y esto me interesa resaltar. Bueno, está ahí lo vemos, las partes rojas hay más energía solar, las partes de otros colores menos, pero lo que es interesante es, a diferencia de la otra torta que vimos, ¿se acuerdan? La torta donde estaban los recursos de petróleo y después, ¿no? La torta donde estaba en forma discreta, ¿no? Bueno, están acá y acá, punto. Bueno, acá parece que la cosa no es así y que todos de alguna manera tienen un poquito de color, o sea, de radiación solar. Y no es menor esto que digo, lo digo así de una manera alegre, si se quiere, pero no es menor porque ahora es otro juego. ¿Se acuerdan que hablábamos del juego anterior, los combustibles fósiles? Este es otro juego. Y que obviamente genera resistencia a pasar de un juego a otro, ¿no? Hablemos de energía eólica, solamente para decir las aplicaciones que tiene nada más. Por supuesto, los sistemas integrados a la red, ¿no? Generación eólica que se conecta a una red eléctrica, se inyecta la energía a una red eléctrica, y otros sistemas aislados que pueden ser de distinto tipo, ¿no? Pueden ser, se llaman mini redes o sistemas con almacenamiento de baterías, pero en definitiva desconectados de una gran red eléctrica y demás. Así que, bueno,
podríamos hablar, la verdad que no era la intención meterse en las tecnologías o meterse en las cuestiones específicas de cada una de las tecnologías renovables acá. Pero si hay algún interés en particular, lo charlamos. De paso hago el anuncio que el 13 de octubre empezamos acá, en esta Facultad de Ingeniería, un curso de energía eólica que está abierto, es parte de una diplomatura, pero está abierto a aquellos que me interesen, no están, digamos, registrados en la diplomatura, pero si les interesa, el 13 de octubre empieza un curso de energía eólica. ¿Dónde está el recurso eólico? De nuevo, las partes rojas indican el mayor potencial generación eólica, las partes azules de menor, pero igual que lo solar, acá todos pueden jugar. Todos tienen la posibilidad de jugar. Lo digo de nuevo, así en forma metafórica, el tema del juego, pero es algo que no es menor. Bueno, pasamos a bioenergía. Bioenergía hay múltiples, por un lado, múltiples fuentes para la producción de bioenergía, que se conoce como múltiples biomasas, de donde en definitiva es material orgánico que de una u otra manera del cual puede obtenerse energía a partir de distintos procesos y después de distintas tecnologías, y múltiples usos también, porque ahí en la bioenergía en principio se pueden generar combustibles sólidos, combustibles líquidos y combustibles gaseosos. Esto es muy interesante. Entonces, muy interesante la variedad de fuentes biomásicas que uno puede tener, y muy interesante esa otra parte, la diversidad o los distintos tipos de combustibles. ¿Y por qué la bioenergía aparece como realmente muy interesante? Porque esos combustibles sólidos, líquidos o gaseosos se pueden de alguna manera almacenar simulando que yo tengo ahí un barril de petróleo. Y eso es particularmente interesante, ¿no? O tengo mi litro de biodiesel y lo puedo utilizar de manera muy similar a un litro de gasóleo o de nafta o lo que sea, ¿no? Entonces, esa cuestión de poder utilizar la energía en el momento que la preciso, me hace acordar a lo que ocurre hoy con los combustibles fósiles, y eso lo hace particularmente atractivo. A diferencia, digo, de la eólica, ¿no? Sopla el viento o no sopla y tengo o no tengo energía. O de la solar, que le ocurre lo mismo. Así que bueno, este tema es muy interesante, se puede discutir, porque eso de asimilarse al combustible fósil fue lo que hizo atractivo, lo que hace atractivo la bioenergía, pero tiene sus cuestiones, porque en definitiva la bioenergía termina dependiendo de un recurso renovable que depende además de la radiación del Sol y de los ciclos del Sol, o de los ciclos del planeta, si quieren, ¿no? El invierno, el verano, el día y la noche. Así que cuidado a no confundirse. Un barril de petróleo no es lo mismo que un barril de biodiesel. Bueno, después hay otras formas de aprovechamiento de energías renovables de los océanos, distintas posibilidades a partir de las olas, del movimiento de las olas, de las corrientes marinas, de las mareas, como lo mencionábamos, y de la energía térmica también del océano. Ustedes saben que hay diferencia de temperatura entre la parte superior del mar, del océano, y las partes inferiores, ¿no? La parte de arriba está más caliente que la parte de abajo, y como sabemos, siempre que hay una diferencia de temperatura, hay posibilidad de producir energía. Así que de los océanos hay múltiples opciones. La geotérmica, simplemente aprovechar temperaturas que están en algunas rocas cerca del magma terrestre, y eso calienta el agua o genera incluso hasta vapor, y eso siempre es aprovechable. Y finalmente la hidroeléctrica, que bueno, que ya todos conocemos, pero tenía que estar entre las transparencias, las diapositivas de acá, ¿no? Bueno, esa ya la vimos. ¿Qué pasa con el flujo de energías renovables? Bueno, si a la izquierda ven las distintas fuentes de energías renovables, se puede ver cómo terminan transitando después de transformaciones necesarias hacia el uso final.
¿no? El uso final, de nuevo, tiene que ver con la industria, tiene que ver con el transporte, y tiene que ver con la parte edilicia, la agricultura, etc. Así que no tendríamos tiempo de entrar en detalle en esto, pero simplemente para saber hoy por hoy las energías renovables, de dónde salen y hacia dónde están yendo hoy. Las energías renovables tienen relación con el cambio climático. Obviamente que las emisiones en el uso de energías renovables es muy distinto a las emisiones que se producen con los combustibles fósiles. Esta imagen muestra eso. Alguien puede preguntar, ¿la energía eólica emite emisiones dónde? Bueno, no en la operación de una turbina eólica, ahí no tenemos emisiones de gases de ningún tipo, pero sí cuando uno hace el análisis de las emisiones de los distintos recursos energéticos, etc., lo que uno hace es un análisis de ciclo de vida. Y el análisis de ciclo de vida es un análisis que se hace desde el comienzo de la extracción de un recurso hasta el uso final, con todos los procesos de transformación que pueda haber entre uno y otro, ¿no? Y en el caso de la energía eólica, o la solar, o la que sea, hay un momento al inicio que es la fabricación de los equipos, por ejemplo. Y en ese momento, ahí sí se puede incurrir en algunas emisiones por el uso de alguna fuente de energía o de alguna otra cuestión. Entonces, cuando uno contempla eso, uno ve que aparecen emisiones en todas las formas de energía, pero por supuesto, como se ve ahí, son muchísimo menores a las emisiones producidas, por ejemplo, por los combustibles. ¿Cómo están evolucionando? ¿Cómo están evolucionando? Yo no tengo ¿Y 25? Bueno, vamos a apurarnos un poquito. Como ven, la evolución en los últimos años de las energías renovables ha sido importante, a pesar de que su valor relativo en la matriz global todavía sigue siendo pequeño. Digamos, los incrementos, por eso les decía antes, bueno, el mundo se ha dado cuenta, por supuesto, que el cambio climático no es el único driver, no es el único motor de esto, pero sin duda lo es. Sin duda lo es. Para muchos países es el motor principal, la causa principal. Para otros, en todo caso, será una causa secundaria, pero bienvenido sea, porque lo que hay que mirar son todas las problemáticas, ¿sí? Que tiene el sector, en este caso el sector energético. Las inversiones han ido creciendo de manera extraordinaria. Estamos en el 2015 con 290.000 millones de dólares invertidos en energías renovables en el mundo. Ahí está dividido entre países desarrollados y países no desarrollados. Energía solar y energía eólica al frente de esas inversiones, como ven, muy por encima del resto de las energías renovables en materia de inversiones. Los costos han ido bajando y poniéndose a la par de lo que son los costos de energía de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles están representados por esa franja gris, el costo, el rango, digamos, anda en esa franja gris, y las energías renovables son las distintas barras de colores según la energía de la que hablemos. Y ya todas, como ven, se superponen a la franja gris. Cuando vemos los valores subastados en los países que están teniendo este tipo de sistemas, como la Argentina, los valores subastados de energía renovable, esto del 2010 solamente hasta el 2016, se ve la caída en los precios en los distintos países. Argentina está ahí, miren. Argentina está entre uno de los países con valores subastados más bajos. Pero se han vuelto desde lo que es costo de producción de energía totalmente competitivo. En el plano de la generación de empleo, bueno, 8 millones de empleos vinculados a las energías renovables, distribuidos por distintas tecnologías, y el potencial, bueno, de alguna manera lo veníamos sugiriendo. Acá se ve los números concretos de lo que es el potencial teórico que está dado a la izquierda con ese círculo. A ver,
¿dónde estamos? El círculo grande es el potencial de energía solar, que da varias miles de veces, el potencial teórico hablo, pero da miles de veces la energía eléctrica que se consume en el mundo hoy. Miles de veces. La energía eólica está en un rango inferior y después las otras son también varias decenas de veces el potencial teórico. Por supuesto, ese es el potencial teórico, después hay que ver qué tecnología se tiene, qué rendimientos tienen las tecnologías, etcétera, etcétera, y llegamos a un potencial técnico, que es el que muestra la tabla de ahí del costado, donde la energía solar, por lo menos con las tecnologías conocidas por hoy, está dando 4 veces, ya el potencial técnico, 4 veces el total de energía consumida, de energía eléctrica consumida, ¿no? Así que bueno, el rol de las energías renovables cuando se trata de saltar la brecha, de reducir la brecha, es la franja verde que se ve ahí, o sea, es una proporción importante. Algunos sostienen, como por ejemplo en este trabajo que presento acá, que no alcanza con eso, hay que avanzar sobre cuestiones de eficiencia energética, por ejemplo, y otras cosas más raras, pero bueno, las energías renovables sin duda tienen su rol ahí. ¿Cómo estamos en la Argentina? Esa es la matriz primaria de Argentina. Como les decía, a nivel global estamos en el 80% de fósiles, en Argentina estamos en el 86% de fósiles. Ahí ven, gas natural, petróleo, y el resto es lo que está por ahí arriba. Un poquito de nuclear, un poquito de hidráulica y el resto. Esa matriz, por supuesto, tiene su correlato en lo que es las emisiones de gases de efecto invernadero que genera la Argentina. Esto es el inventario, lo que se llama el inventario de gases de efecto invernadero, donde obviamente el sector energético representa el 53%, como ven ahí. Ese sector energético incluye el transporte. Por supuesto, la otra gran fuente de emisión de la Argentina en cuanto a gases de efecto invernadero tiene que ver con la agricultura, la ganadería y fundamentalmente, bueno, acompañando de manera fuerte, es la deforestación de los bosques nativos, que por supuesto tiene una relación directa con la agricultura y la ganadería. Ahí vemos más detallado, el cuadrado verde de la izquierda justamente son las emisiones de la ganadería, transporte abajo y generación de electricidad, el cuadrado rojo de acá. Eso en cuanto a emisión. El consumo final está por cada energético, está distribuido ahí, pero no vamos a entrar en eso. El flujograma energético de Argentina del año 2014, ahí ven todos los recursos energéticos a la izquierda y a dónde van a parar al final en el consumo final a la derecha, ¿no? Ahí, este flujograma es con números reales de 2014. Interesante de ver a dónde va cada uno de los recursos energéticos que explotamos, ¿no? En cuanto a la evolución de la potencia instalada en Argentina, bueno, ahí lo vemos, y lo que se ve justamente, y vuelvo al tema del juego que estamos jugando, o que creemos jugar, o que creemos que somos jugadores, en realidad miramos desde la tribuna, es que en los últimos, esto viene de 1992, ¿cuántos años son esos? 25 años, lo que ha ocurrido es una concentración en la matriz de los combustibles fósiles, que son las barras celeste, no celeste, sino roja, naranja, amarilla y azul. O sea, todas las barras de abajo. Como ven, la proporción de esas barras, uno lo ve en proporción, la proporción es cada vez mayor. Por eso hablo de concentración. Es un proceso que se concentró en los últimos 25 años en los combustibles fósiles. Lo insisto con eso, porque digo, a la hora de delinear una política energética, bueno, hacia dónde estamos yendo, qué jugadores somos para pensar en esta política. Esto llega hasta el 2014, lo que ha ocurrido en los últimos 2 años y medio es mayor concentración.
sea, la tendencia siguió en estos 2 últimos años y medio. Esto es el escenario de línea de base que plantea el Ministerio de Energía al 2035, donde el parque térmico es la barra roja. Repito, esto es del Ministerio de Energía, del actual Ministerio de Energía, al 2035, donde la concentración de la que hablaba, de lo que ocurrió hasta ahora, se proyecta ahora hacia el 2035. ¿Y hacia dónde vamos en el sector? Bueno, yo creo que vamos zigzagueando, un poco esquizofrénicamente, porque tenemos eso que acabamos de ver, tenemos los acuerdos por vaca muerta, podemos discutir, tenemos las licitaciones para energía térmica que acaban de salir por cerca de 6.000 megawatts, y tenemos las licitaciones para energía renovable que vamos a ver ahora por 1.000 megawatts. Entonces, de alguna manera, mostrame tus números y te diré quién eres. El Acuerdo de París marcó un rumbo, bueno, intentó marcarlo. El Acuerdo de París sobre cambio climático no va a cambiar el mundo, hay que seguir negociando. Pero bueno, los países se comprometieron a tomar acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en algo que se llama las contribuciones, ¿no? Cada país se comprometió a contribuir de distinta manera y Argentina lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Bueno, proponiendo algunas medidas en los sectores que ven ahí, en energía, pero también en agricultura, residuos, procesos industriales, etcétera, y cambio de uso del suelo, a través de medidas específicas que van desde el sector energético, van por supuesto medidas en eficiencia energética, como por ejemplo el cambio de los calefones que tienen hoy piloto, los termotanques que tienen el piloto prendido, a equipos que no tengan ese piloto, o el cambio de las luminarias, medidas de ese tipo en materia de eficiencia, etiquetado de electrodomésticos, etcétera, una cantidad de medidas en eficiencia energética y medidas también en la oferta energética, como por ejemplo el plan Renovar y algunos otros planes, pero fundamentalmente el Renovar, que ahora voy a comentar un minuto. ¿Cómo es lo que propone Argentina? La línea roja son las emisiones que Argentina tendría en un escenario de línea de base, de tendencial, o sea, si las cosas siguen como hasta ahora. Mientras que la línea verde clara es a lo que la Argentina se comprometió a hacer incondicionalmente, sin ningún tipo de condicionamiento. Argentina dijo que va a bajar sus emisiones hacia 2030 de la línea roja a la línea verde clara. Si le dan plata, financiamiento, etcétera, podría llegar a la línea verde oscura. Eso es lo que presentó Argentina en el Acuerdo de París y eso es lo que firmó Argentina que va a hacer. Bueno, ¿está haciendo algunas cosas? Sí, está trabajando desde hace, en realidad ya desde anteriormente en un programa de electrificación del mercado rural. Conocen ustedes el PERMER, que ha tenido, bueno, números importantes, 23.000 viviendas abastecidas con energía solar fotovoltaica, otros con energía eólica, etc. Bueno, números interesantes. La ley de energías renovables, que promueve las energías renovables con el famoso 8%, que iba a ser para final de este año, pero se corrió para final del año que viene. Recuerden ustedes que eso establece la ley, y la ley establece también que los grandes usuarios, mayores de 300 kilowatts, etc., tienen que alimentar 8% de la energía que consumen a partir de energías renovables. Tienen distintas opciones, pero eso tienen que cumplirlo para diciembre del año que viene. Y pasar al 20% para diciembre del 2025. Así que esa medida obviamente arrastrará la producción, ¿no? la generación de renovables, de proyectos renovables, etc. Bueno, acá algunas características de la ley de renovables, algunos artículos, hay beneficios impositivos, ustedes deben conocer de todo eso.
el tema del 20%, y acá habla de los sujetos obligados a cumplir con esos dos metas. Bueno, así que con vistas a cumplir esa ley, sale el programa conocido como Renovar, que tuvo una primera ronda donde se subastan proyectos, se ven llamados, y los oferentes, bueno, cumpliendo con las características técnicas que se prevén, proponen o ofrecen un valor de la energía a la cual ellos, los oferentes, harían su proyecto. Después eso se ordena por precio y los primeros ganan. O sea, los precios más bajos, los precios solicitados por el oferente más bajos son los que terminan ganando. En la primera ronda de Renovar se adjudicaron 17 proyectos, 2 en eólica, 4 en solar, 1 en biogás, ubicados ahí como se ven en el mapa, lo que representa interesante un 2,9% del consumo eléctrico nacional. Hoy por hoy estamos en 1,4 o por ahí. La implementación de estos proyectos que ya fueron adjudicados subiría un 2,9% más del 1,4 que ya hay. Así que eso fue la ronda 1 de Renovar. Luego vino la ronda 1.5, bueno, ahí donde se adjudicaron otros 30 proyectos, pero eran solamente en eólica y en solar, ubicados, bueno, en distintos lugares. Y ahora, a mitad de octubre, vence la presentación para lo que es la segunda ronda, la Renovar 2, la ronda 2, donde ahí está lo que se va a licitar, 1200 megawatts de potencia requerida. Esta vez va a ser por región, o sea, los cupos van a ser por región. Y entonces tenemos eólica más tirando hacia el sur, obviamente donde está el recurso, solar más tirando hacia el norte, y biomasa a lo largo de todo el país, ¿no? Con algunas características, los precios máximos que se dicen, o sea, si uno se presenta y pide un precio por arriba del máximo, directamente queda fuera de la competencia, y ahí están los máximos para eólica, los máximos para solar, fotovoltaica, y los máximos para distintas formas de bioenergía. Biomasa, cuando se habla de biomasa, es biomasa sólida, biogás, a partir de residuos, biogás a partir de residuos de la industria, de la agroindustria, y biogás a partir de rellenos sanitarios, que son los residuos urbanos. Así que esto está en este momento ahí. Supongo que habrá una cantidad enorme de empresas terminando de preparar sus proyectos, porque creo que vence el 13 de octubre o el 15 de octubre, no sé. Ahí está Jorge. ¿Cuándo es? El 18. Gracias. El 18 de octubre vence Renovarlo. ¿Cómo se prevé, cómo el Ministerio de Energía prevé el crecimiento de las renovables para llegar a la meta al 2025? Bueno, hoy está en la barrita roja, ¿sí? Debería llegar al 2018 a la barrita verde. ¿Cómo lo piensa hacer? Lo piensa hacer a través de las distintas rondas Renovar. La implementación de la Renovar, de todos los proyectos adjudicados en cada una de las rondas Renovar. De esa manera se llegaría de implementarse todos los proyectos al 8%, más algunos proyectos que vienen de antes de una resolución que había, la 202, bueno, así que esa es más o menos la proyección al año que viene. Y hacia futuro, ahí están las barras que crecen. Hacia el 2025, para llegar al 20%, se prevé que tienen que haber instalado 10 gigawatts de 10.000 megawatts de energías renovables en la Argentina, para que esa potencia genere, con los factores de generación que correspondan, generen ese 20%. Así que ahí vamos. La gran novedad ahora, y ya para terminar, generación distribuida, a mi juicio, un potencial cambio de paradigma, si quiere, dentro del sector, que tiene la posibilidad de hacerse bien, repito, de hacerse bien, de cambiar el juego.
volviendo a este eufemismo del fuego, porque acá sí los jugadores pueden ser otros, pero, por eso digo lo de hacerse bien, cuando uno ve la ley que acaba de ser aprobada en diputados, y a uno le quedan las dudas de cuál es la voluntad de hacer esto, porque la ley, la pueden leer, están publicadas en todos los lugares, la ley prevé que lo que uno genere e inyecte a la red lo va a poder uno como generador. La ley prevé que el precio o el valor a que se lo van a comprar es el valor mayorista, y lo que uno consume por supuesto es el valor minorista de venta. Así que bueno, ahí eso fue lo que se aprobó en diputados. Uno lo entiende cuando se para obviamente del lado de las cooperativas, por ejemplo, o de los distribuidores, pero bueno, hay que ver cómo eso, si eso va a recibir alguna modificación en senadores o no. Todo indicaría de que no, de que va a salir así. Con lo cual, bueno, la ventaja queda ahí. ¿Es mejor que nada? Bueno, puede ser, pero el potencial que tendría la generación distribuida de establecerse otro criterio para la compra y venta de la energía que se produce, me parece que el potencial así como está queda disminuido. Pero bueno, veremos, por ahí las cosas se dan de manera diferente. Acá había unos artículos de la ley, así que no lo voy a pasar porque ya la resumí de alguna manera. Hay escenarios energéticos hechos que muestran la posibilidad de transitar otros caminos. Este es un ejercicio que está justamente coordinado ahora por el propio Ministerio de Energía. La facultad nuestra participa de estos escenarios en la nueva, se hizo una ronda antes, ahora hay una nueva ronda de lo que se llama la plataforma de escenarios energéticos, que es para ver si hay distintas posibilidades y a qué costo, y a qué costo ambiental, y a qué costo monetario. Acá este es el ejercicio anterior, donde se puede ver cómo se llega a cubrir la demanda al año, en este caso 2035, de distintas maneras y qué representa eso. Bueno, es un ejercicio muy interesante, muy serio, hecho por un montón de instituciones con intereses diferentes, por lo cual el resultado es muy interesante, ¿no? Porque ahí participan desde el Instituto de Gas y Petróleo, pero también participan universidades, también participan organizaciones no gubernamentales, etc. Bueno, así que solamente contarles que eso se hace, se está volviendo a hacer, ahora con la participación del propio Ministerio, así que muy interesante. Por supuesto, no hay que mirar una sola cosa con esto. Me parece que en función, en este caso del Estado Nacional, de estar viendo un montón de otras cuestiones, y sobre todo cuando hablamos de sustentabilidad, déjenme decirles que si hablamos de sustentabilidad en serio, no podemos dejar de mirar las cuestiones económicas, por supuesto, pero las cuestiones sociales y las cuestiones ambientales de manera integrada. No primero una y después la otra. De manera integrada. Entonces, ahí es cuando podemos empezar a plantearnos otros indicadores que nos muestren cómo cada escenario energético podría estar impactando en cada una de estas dimensiones de la sustentabilidad. Ese ejercicio se puede hacer, hay metodología para hacerlo, lo que hace falta es la voluntad de decir quiero hacerlo y quiero ver el resultado. Bueno, nada, solo para terminar, vuelvo a la transparencia esta, porque en definitiva yo creo que esta figura nos dice un montón de cosas y nos dice cuán bueno fue, ¿no? Porque hubo un montón de progreso con esta matriz, cuán bueno fue, muchos se desarrollaron, vivimos ahí más o menos felices, algunos más, otros no tanto, porque justamente es una matriz que está concentrada en los recursos, en la geografía de esos recursos, concentrada en la capacidad
financiera para explotarlos y concentrados políticamente. Pero ahí vivimos en eso y nos ha llevado a la vida que conocemos, y pensar ahora una transformación de eso es complicado, ¿no? Pensar ahora que tal vez ese crecimiento exponencial no pueda seguir como hasta ahora es complicado. Y los recursos renovables, a los recursos renovables se le hace complicado seguir esta trayectoria creciente, permanente, no solo en el uso de recursos, sino en todo lo que eso arrastra, ¿no? El uso de otras materias primas, etc. Ese crecimiento se hace difícil de sostener, y mucho más difícil a partir de recursos renovables, que tienen otra característica intrínseca, que dependen de los ciclos naturales. Y los ciclos naturales dan vueltas y no siguen líneas rectas. Así que bueno, nada, con eso les agradezco mucho la presencia y que tengan una buena jornada. Muchas gracias.